Hola chicos, por fin podemos pasar a la sesión 5 del tema 13, que es ecuaciones cuadráticas 2. Y ya vamos a pasar a la sesión 5 para terminar. En esta ocasión vamos a ver de la representación gráfica a la expresión algebraica. Ya vimos cómo se convierten de su forma factorizada a su forma canónica. Bueno, pues con esos conocimientos vamos a tratar de resolver lo que aquí se nos pide. Fíjense bien, aquí tenemos lo que es el plano cartesiano y tenemos una gráfica. A esta gráfica, que es una curva, se le llama parábola. ¿Por qué se le llama parábola? Porque es la gráfica de una ecuación cuadrática. Y las gráficas de una ecuación cuadrática siempre van a ser una línea curva, ¿sí? Ahora, observen que en el plano cartesiano se encuentra el eje de las X y el eje de las Y. Nosotros nos vamos a basar mucho en el eje de las X porque se supone que vamos a encontrar X1 y X2. Por lo tanto, para nosotros va a ser sumamente importante en esta ocasión el eje de las X. Ahora vamos a ver lo que nos piden. Se trabajen en equipo, analicen la gráfica de la izquierda y contesten las preguntas. ¿Cuáles son las raíces que se muestran en la gráfica? Observen que las raíces van a ser los puntos donde la gráfica corta o interseca al eje de las X. Y uno de ellos es el punto 0, ¿sí? El origen. Por lo tanto, X1 tendría el valor de 0. X2 vendría siendo este valor donde la gráfica también corta al eje de las X. Pero observen que de este lado son números negativos. Acuérdense que en el plano cartesiano, del lado izquierdo y hacia abajo, siempre vamos a hablar de números negativos. Del lado derecho y hacia arriba, siempre vamos a hablar de números positivos. En este caso, entonces, X2 sería menos 1. Ya tenemos los valores de X1 y de X2. Ahora tenemos que encontrar cuál es en su forma factorizada. Fíjense bien, si nosotros ya tenemos los valores de X1 y de X2, vamos a convertirla al revés. Para esto voy a tomar esta pequeña hojita y sabemos que una X va a valer 0 y la otra X tiene el valor de menos 1. Para que esta X tenga el valor de 0 tuvo que haber sido directa. Pero para que esta X haya tenido el valor de menos 1, recuerden que siempre se despeja. Por lo tanto, este valor de X tendría que haber sido X más 1 igual a 0. Para que al despejarlo nos quedara X es igual a 0 menos 1, o que es lo mismo decir X es igual a menos 1. Por lo tanto, ¿cuáles serán los factores? Un factor va a ser este y el otro factor va a ser este. Si nosotros multiplicamos los factores y los igualamos a 0, nos quedaría de esta manera. X que multiplica a X más 1 igual a 0. ¿Ya observaron de dónde sale su forma factorizada? Entonces, ¿cuál es la ecuación en la forma factorizada? Le ponemos entonces X
que multiplica a x más 1 igual a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuál es su fórmula desarrollada? O sea, su forma canónica. Para esto tenemos que multiplicar los factores. Entonces, multiplicamos x por x cuadrada. Pero acuérdense que x lo voy a multiplicar por los dos. Más por más, más. X por 1, 1x. Pero recuerden que el 1 no se escribe, por lo tanto voy a poner más x igual a 0. Esta sería su forma desarrollada. Ahora, dice, la ecuación que anotaron está incompleta. ¿Cuál término es el que le falta? Nosotros sabemos que las ecuaciones completas, sus términos son ax cuadrada más bx más c igual a 0, donde ax cuadrada es el término cuadrático, bx es el término lineal y c es el término independiente. Aquí tenemos el término cuadrático, tenemos el término lineal. ¿Cuál término nos falta? C. Y C es el término independiente. Entonces aquí ponemos término independiente. Espero que hayan comprendido esta parte que estamos viendo en el libro. Ahora continuamos con el ejercicio número 2 y observen que tenemos nuevamente el plano cartesiano, pero ahora tenemos distintas parábolas de distintos colores. Recuerden, una parábola siempre va a ser una gráfica de una ecuación cuadrática, es decir, una línea curva. Y también recuerden que a la izquierda y hacia abajo siempre serán números negativos. A la derecha y hacia arriba, números positivos. Y que esta línea es el eje de las X y este es el eje de las Y. Y que en este momento a la que le vamos a dar mayor importancia va a ser al eje de las X, porque estamos buscando X1, los valores de X1 y de X2. Recuerden eso. Dice, con base en la gráfica que se muestra, completen la tabla. Y tenemos primero que nada color. Es el color de cada gráfica. Sus raíces, X1 y X2. La ecuación en la forma factorizada y la ecuación en la forma desarrollada. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Entonces, la primera gráfica que nos menciona es la gráfica azul. Como azul vamos a tomar esta, ¿sí? Porque si se dan cuenta tenemos dos azules. Pero como azul tomamos esta y esta la vamos a llamar azul marino o simplemente marino le vamos a poner. Entonces, la gráfica azul, fíjense bien por dónde pasa. Pasa aquí, que es el origen o el 0 del plano cartesiano, y pasa aquí, que es el número 2. Entonces, ¿cómo nos quedarían sus raíces? X1, ¿qué valor tendría? A X1 le pondríamos el valor de 0 y a X2 le pondríamos el valor de 2 positivo, porque fíjense que está del lado derecho, entonces sería el valor de 2. ¿Cómo nos quedaría en su forma factorizada?
Si ya sabemos cuáles son los factores, que uno es 0 y el otro es 2, recuerden, lo hicimos hace ratito, recuerden que una x directamente su valor es 0. La otra x tuvo que haber sido menos 2 para que al despejarla nos quedara el 2 positivo. Tuvo que haber sido x más 2 igual a 0. ¿Para qué? Para que nos quedara x es igual a 0 menos 2 o x es igual a menos 2. Para que fueran los valores de x1 y los valores, perdón, de x1 y x2. ¿Cuáles serían sus factores entonces? El factor sería x y el otro factor sería x más 2. Y para ponerla en su forma factorizada, recuerden que los tenemos que multiplicar así como está aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así. X que multiplica a x más 2 igual a 0. Ya lo tenemos en su forma factorizada. Ahora lo vamos a hacer en su forma desarrollada o canónica. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar. Y empezamos. Más por más x por x, x cuadrada. Recuerden que lo tenemos que multiplicar por los dos que están dentro del paréntesis. Más por más x por 2, 2x. Y esto lo tenemos que igualar a 0. Y ahí obtenemos nuestra primera gráfica, la de color azul. Ahora fíjense bien, nos dice la siguiente, nos dice que la gráfica es la que tiene x1 igual a 0 y la que tiene x2 igual a menos 1/2 o 0.5. ¿Cuál de las gráficas sería? Vamos a ver las que van hacia el lado negativo porque dice que es menos 1/2. En la roja es menos 2, no nos sirve. Pero la verde, observen que está en el 0 y aparte está en la mitad del 1, o sea, menos 1/2. Entonces, ¿qué gráfica sería? La verde. Escribimos aquí verde. Ahora, ya sabemos que un valor es 0. Quiere decir que x va a tener el valor de 0. X va a ser uno de los factores. ¿Cuál será el otro factor? Si sabemos que nos da menos 1, recuerden que para haberlo despejado tuvo que haber tenido un signo positivo para que cuando lo despejáramos quedara negativo. Entonces, ¿cuál sería el factor? Tendría que haber sido x más 1/2 igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Ya está en su forma factorizada, ahora lo vamos a multiplicar para encontrar su forma desarrollada. Y multiplicamos, perdón las fallas técnicas, x por x, x cuadrada, más por más x por 1/2, 1/2 x o 0.5x. Y esto es igual a 0. Y ya tenemos la gráfica verde. Ahora nos dice que los factores son x y menos 3, que está igualada a 0. Acuérdense que esto se iguala a 0. X está igualada a 0. Y x menos 3 está igualada a 0. Pero si yo despejo x menos 3, acuérdense,
X ya lo dejo igualado a 0. Pero si despejo X menos 3, me quedaría X menos 3 igual a 0. Por lo tanto, X es igual a 0 más 3 porque pasa con signo contrario. X es igual a 3. Entonces, ¿cuáles serían sus raíces? Sería 0 y 3. Buscamos una gráfica que tenga 0 y 3. ¿Cuál sería? Efectivamente, es la gráfica azul marino que tiene 0, pasa por el 0 y pasa por el 3 positivo. Entonces, primero que nada ponemos los valores de X1 y de X2 que encontramos. X1 es igual a 0, X2 es igual a 3. Y ya vimos que la gráfica es la color, yo le voy a poner nada más marino, porque no me cabe más. Y ya lo único que tengo que hacer es buscar su forma desarrollada. Multiplico X por X, X al cuadrado, más por menos, menos X por 3, 3X. Y esto va a ser igual a 0. Espero que vayan entendiendo hasta aquí. Por último, ya lo tenemos en su forma desarrollada. Vamos a encontrar cuáles son sus factores. Acuérdense, vamos a extraer el factor común. ¿Cuál es el factor común en estos dos? X. Ese es el que voy a poner como factor común. X, que multiplica ¿a quién? Como ya a le quité una X, me va a quedar una. A X más, a esta ya le quité una, que la puse acá, pues ya nada más me queda el 2. Igual a 0. Y si observan, es lo mismo que si digo X por X, X cuadrada. Más por más, más. X por 2, 2X, igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían sus factores? ¿Cuáles serían los valores de X1 y X2? Si yo igualo los factores, X igual a 0, y el otro X más 2 igual a 0. Lo despejo y me quedaría X es igual a 0 menos 2 o X es igual a menos 2. Quiere decir que sus factores serían 0 y menos 2. ¿Qué gráfica tiene como factores, como X1 y X2 a 0 y a menos 2? Vemos, y la que nos queda es la gráfica roja, que pasa por el 0 y que pasa por menos 2. Entonces, aquí ponemos, ¿qué gráfica? Roja. ¿Cuáles son X1 y X2? X1 igual a 0, X2 igual a menos 2. Chicos, espero que hayan comprendido el tema. Ustedes van a hacer el ejercicio que sigue, el ejercicio número 3, y responder las preguntas que tenemos en el libro. Así que con este tema terminamos la secuencia y prepárense, repasen porque viene el proyecto la próxima semana. Hasta luego, que pasen un bonito fin de semana.